Hola, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar un activo como es la renta fija. Lo primero de todo, disculparos la voz que tengo, pero últimamente estoy cogiendo unos cargazones con los cambios de tiempo que me está dejando la garganta un poco para allá. Empezamos. En nuestro plan de inversión habíamos tocado ya la renta variable, habíamos tocado los metales preciosos, tanto hablando de oro como de plata, y ahora nos vamos a ocupar de ese 20% en la hipotética cartera que he preparado, que es la renta fija. Como siempre, recordaros que estas presentaciones tienen únicamente finalidad informativa y formativa y que no debéis considerarlas como una recomendación de inversión ni asesoramiento fiscal ni de otro tipo. Tenéis que vosotros aprender, formaros y ir tomando vuestras propias decisiones. Repasemos qué cosas se dicen sobre la renta fija. Son títulos negociables, su finalidad es captar fondos de los ahorradores a las instituciones o las empresas que necesitan dinero, y por ese préstamo de dinero el emisor se compromete a pagar unos intereses y devolver el principal del préstamo en unos plazos prefijados, ¿no? La renta fija puede estar emitido por empresas o por organismos públicos, y que sepáis que la renta fija tiene un mercado muy superior a la renta a lo que es la bolsa, ¿eh? Entonces que sepáis que hay un mercado enorme. Se les considera la renta fija como activos de baja volatilidad y riesgo, y normalmente se asocia a los inversores más conservadores, ¿eh? Ahí hablaremos un poquitín de por qué no solamente los inversores más conservadores tienen que tener en sus carteras y en cada momento, porque es muy importante el momento en el tema de la renta fija. Como siempre, si os gustan los vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Otras cosas que se dicen de la renta fija es que es la parte más segura de la cartera. Normalmente sí, pero hay momentos, como vamos a ver, que en los que hay subidas o bajadas de tipo, pues que la rentabilidad de la renta fija, que os adelanto, la renta fija solo es fija por el interés o el cupón, el tanto por ciento que se va a pagar, pero lo que es el activo varía diariamente, en función de muchas cosas, ¿no? Entonces, suelen decir que la renta fija es todo menos fija, ¿no? Varía. Si vas al vencimiento, pues cobrarás ese interés, pero ese interés estará muy afectado por los tipos de interés, por la inflación. Entonces sí que es importante conocer algunos detalles. Se suele considerar que la renta fija de bonos emitidos por los estados es un activo libre de riesgo. Bueno, yo solo pongo entre comillas porque tenemos países que han quebrado muchísimas veces, entonces que no se considere que eso es un activo siempre fijo. En la de Estados Unidos se está considerando como que está libre de riesgo, pero si nos vamos yendo por el resto del mundo, podemos encontrar renta fija de estados pues que tiene un riesgo importante. El equivoco un equivoco que hay con la definición de la renta fija es considerarla como tal, ¿no? Sino hay que ver que la renta fija, lo que solo es fija, la rentabilidad proporcionada por el cupón periódico que pagan los bonos, pero no la variación diaria de los bonos. Los bonos, que es el activo que compramos, pues va a ir variando. Por eso hay que ver primero el escenario cuando compramos un bono, por ejemplo. Si lo vamos a llevar a vencimiento o podemos vender ese bono antes de llegar a su vencimiento, ¿no? Ideas que os tiene que quedar muy claras. El precio de los bonos baja cuando suben los tipos de interés y al revés, ¿eh? O sea, que sepáis que lleva una relación inversa.
Vamos a dar un repaso también por los perfiles. Aquí vemos a lo que se asocia normalmente a un perfil arriesgado, ¿no? Se pone una persona joven y como muchas veces como un triunfador, ¿no? Y realmente lo que son los inversores agresivos son aquellos que están dispuestos a asumir una volatilidad. La volatilidad la podemos asociar con riesgo, se puede ganar y también se puede perder, ¿no? Y depende, en los activos históricamente pues tienen una diferente volatilidad. Normalmente los activos de renta fija tienen una volatilidad más baja. Y dentro de los activos de renta fija, pues por ejemplo, un bono del Estado de Estados Unidos a un periodo corto de tiempo, pues tiene menos volatilidad que una renta fija high yield que puede tener unas variaciones o incluso en el mercado en función de que el deudor pueda pagar o no pueda pagar esa deuda. Entonces, ahí tenemos que ver que la volatilidad sí está asociada al activo, pero varía esa volatilidad dependiendo del momento. ¿A quién se suele asociar como, y lo he copiado y lo he pegado aquí, perfil arriesgado? Se trata, por ejemplo, de inversores jóvenes, pero que cuenten también con solidez económica y con ingresos moderados o altos, personas solteras, sin hijos y luego el tema de la edad de 30 a 40 años. Pues si juntamos, por ejemplo, en este país y consideramos jóvenes, solidez económica, altos ingresos, pues posiblemente no encontremos ninguno. Entonces, el perfil arriesgado puede variar con la edad, con el momento, pero podéis encontrar gente de 80 años con un perfil arriesgado porque tiene muy claro lo que quiere hacer con su dinero, y puedes ver gente muy joven, muy conservadora. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué ser así. Y luego el perfil conservador pues se asocia a una persona muy precavida, de mayor edad, que tiene aversión al riesgo, y efectivamente muchos así, pero hay momentos que tenéis que acostumbraros a que vuestro perfil puede cambiar. Tenéis un perfil genérico y que eso os lo va a dar pues desde la formación. Yo creo que uno de los temas que te da el perfil es la formación que tengas, la formación financiera que tengas, ¿no? ¿Y la edad interviene? Por supuesto, pero no por la edad, sino por el objetivo que tengas tú para tus inversiones. Tú puedes tener, de eso haremos un vídeo, tú puedes tener 60, 70 años y tienes un patrimonio y realmente lo vas a pasar a tus hijos o a tus nietos, pues tienes un escenario muy largo, y si les has formado bien a ellos, pues puedes estar con un perfil totalmente agresivo, ¿no? Y en cambio, pues si puedes tener 25 años y unas necesidades financieras determinadas, y te conviertes en un perfil conservador. O sea que en ese sentido no lo toméis al pie de la letra. Y por eso digo que el perfil conservador tampoco lo veamos solamente por el tema de la edad. El inversor en renta fija o renta variable. Aquí empezamos ya a tener diferencias. El inversor en renta fija es acreedor. Es acreedor de la empresa a la que ha comprado el bono. Y en el caso de ser inversor en renta variable, eres accionista, podemos decirlo así, como propietario de esa empresa, ¿no? Y un punto importante es que el acreedor tiene prioridad sobre los accionistas. Eso quiere decir que en caso de una quiebra de compañía, primero tienen prioridad de cobro los acreedores, por lo tanto, de renta fija, ¿vale? Los intereses de la renta fija pueden estar fijados de forma exacta en el momento de la emisión hasta el vencimiento, o asociada a algún tipo de indicador, como puede ser índices bursátiles, Euribor o cualquier otro indicador que sirva de referencia. Y los intereses, el inversor de renta fija
lo podemos considerar que es lo que se llama el cupón, ¿no? Y este cupón puede ser implícito cuando se fija como la diferencia entre el valor de compra y el valor final del bono, podemos decirlo así, o explícito, que supone el pago periódico de una cantidad de dinero, que serían como los intereses, ¿no? Entonces, ejemplos típicos de esto, pues implícito estaría, por ejemplo, las letras del tesoro, que tú, si vale 100, bueno, si vale 100, las vas a pagar 98, y el caso típico de explícito, pues lo tenemos en un bono, ¿no? Que te va a ir pagando pues cada 6 meses o el momento que sea, o anualmente, un cupón. Recomendaciones generales. En general, como hemos dicho, se tiende a decir que la renta fija es más adecuada para perfiles conservadores. Y también os he dicho que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, a mí en mi inversión, me puede interesar tener renta fija para reducir la volatilidad global de la cartera. O me puede interesar en un perfil moderado, arriesgado como el mío, pues me puede interesar renta fija cuando los intereses por ejemplo, los intereses estén muy altos y prevea una caída de ese tipo, los tipos de interés, ¿no? También, ya lo veréis por qué. Y por eso digo que es interesante para cualquiera, desde los conservadores, que normalmente suelen tener una proporción más grande de renta fija, hasta los más arriesgados, ¿no? Y aquí os pongo una serie sobre todo para que lo tengáis siempre en mente, que se suele decir que consejos para empezar a invertir es invertir a largo plazo. Por eso tenéis productos de renta fija que van desde los meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, hasta 5, 10, 30 años. O sea que en ese sentido tenéis todo el abanico con la renta fija. Empezar lo antes posible, eso siempre es mejor. Cuando tú vas a hacer un plan de inversión, cuanto antes lo tengas y lo establezcas, pues más rentabilidad lo vas a poder sacar. Sobre todo también invertir sacando fuera todo el tema de nuestras emociones. Las inversiones se hacen con cabeza, y por eso también os comentaba que la renta fija, pues hemos estado viviendo años, yo diría que décadas, con unos tipos de interés cercanos o incluso cero, con lo cual la gente a renta fija ni se acercaba, ¿no? O incluso ahora, este año que han subido los tipos de interés y la gente tenía bonos con interés cero, pues las pérdidas han sido importantes. Aquí hay un punto que tenéis que tener en cuenta, es que estáis hablando de renta fija, normalmente tiene menor rentabilidad, y eso hace que el tema de pago de comisiones sea importante, ¿no? Y aquí haré un vídeo que es el coste y comisiones de nuestras inversiones, ¿no? Aquí, cuando tienes un producto que tiene una rentabilidad histórica más baja, pues las comisiones pueden afectar mucho, ¿no? Y aquí, cuando empezáis a meteros en el mundo de la renta fija, pues podéis ver que hay compañías de seguros que os venden una renta fija hoy, por ejemplo, a un año, y os dan un interés del 1,5, cuando realmente podéis comprar esa misma letra del tesoro pues al 2,5, ¿no? Entonces, fijaros, casi el 50% de la rentabilidad se la lleva esa compañía de seguros. Y por eso puede ser interesante comprar directamente vosotros la renta fija. ¿Cómo invertir en renta fija? Pues os dejo aquí una serie de información. Podéis comprar en renta fija pública, que son las letras del tesoro, los bonos, las obligaciones del Estado, o renta fija
privada, que es la corporativa, ¿no? Con pagarés de empresa, bonos, obligaciones o las cédulas hipotecarias. ¿Qué riesgos asumimos al comprar renta fija? Pues aquí, como os decía antes, una de las creencias erróneas más extendidas es pensar que la inversión en renta fija es sin riesgo. Pues tiene su riesgo, ¿no? Y dentro de sus riesgos está el tema del propio riesgo de mercado, que la evolución de tipos por la evolución de los tipos de interés, por las circunstancias del mercado, perdón, y de las condiciones económicas generales. También tenéis el riesgo de liquidez, que cuando queráis vender ese bono, pues no tengáis el mercado, no podéis colocarlo. Es un tema a tenerlo en cuenta. Y luego, pues el de crédito, ¿no? Pues que pues falta de que el emisor pues no pague los intereses o incluso que no pague el principal. Como siempre, deciros que cualquier producto inversor tiene riesgos en mayor o menor medida. La renta fija, conocida y sabiendo las palancas que lo mueven, pues tiene un riesgo menor que la variable, pero hay que conocerlas. Los bancos centrales. Aquí tenéis un protagonista en la renta fija importante. También lo es para la renta variable, pero para la renta fija es sustancial. Los bancos centrales son instituciones públicas, lo pongo entre comillas, porque hay, como la Fed, pues que es más pseudo pública, está formada por diferentes bancos. Su objetivo principal, y que va en el ADN, pues está la estabilidad de precios. Entonces, ahora, estos meses, estas semanas, hoy, que es el día que publicó el vídeo, pues saldrá Powell pues diciendo que subirá pues medio punto los tipos de interés. Recordar que hemos estado en tipos cero o negativo, y ahora, por ejemplo, en la Reserva Federal Americana pues ya estaremos del orden del 4, el mercado europeo del 2, y seguramente pues nos iremos pues a niveles del 5 o 5 y pico. O sea que en ese sentido, y como os decía, la variación de los tipos de interés influye muchísimo en los mercados, tanto de la renta variable como de la renta fija. Y luego tenemos otro agente interesante e importante de conocer, que son las agencias de calificación. Son las que establecen los riesgos de los productos financieros o de las empresas. Podéis profundizar más. Las tres principales y que representan el 95% del mercado son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, y establecen qué grado de seguridad o calificación tienen las empresas, ¿no? o los activos. Y aquí tenéis pues una serie de letras y las equivalencias, y tenemos una parte que siempre que estés aquí metido, que normalmente suelen estar los países o las empresas de alta calidad. Lo que te dice es que en el caso de la renta fija, pues que hay poca probabilidad de que te deje de pagar el cupón o incluso la devolución del principal. Pues aquí tenéis lo que se llama investment grade, o sea, grado de inversión. Y luego tenemos ya lo que se llama las especulativas o incluso los bonos basura, ¿no? Que aquí hay más riesgo. Normalmente en la renta fija, lo que es en la parte superior de la tabla, los cupones o el interés que te puede darse de deuda es menor que los high yield, que se llaman los de alta rentabilidad. Entonces que lo conozcáis. Pero tampoco son infalibles, porque ha habido casos, como el caso de Enron, como el caso de infinidad de compañías en las cuales estaban calificadas en los niveles más altos y luego quebraron, ¿no? Pero bueno, es importante conocerlo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Aquí os he puesto un gráfico del 2005 a 2020. El resto de la historia lo habéis conocido. La renta variable se ha desplomado. Y también cayó con la renta fija. Durante los últimos años los bancos centrales han desarrollado una política
económica muy expansiva, han hecho desaparecer la rentabilidad de activos sin riesgo y han forzado a los ahorradores que antes trabajaban con renta fija, ellos se conformaban con el cupón que daba, que superaba la inflación, pues los han convertido, los han pasado de ahorradores a inversores forzosos, ¿no? Asumiendo riesgos que muchos de ellos no estaban dispuestos a tener. Este gráfico os he puesto para que veáis que no siempre la renta variable es mejor que la renta fija, porque fijaros, desde el 2008 hasta el 2013 pues fue más rentable la renta fija, ¿no? Y ahora, pues en el futuro, pues aquí hay una gran incógnita. La renta, no sé, si nos fijamos a los índices, si nos vamos al S&P 500, pues podemos estar en un 15% de caída. Si nos vamos al Nasdaq, pues nos vamos al 25%. Si nos vamos a las cripto, nos vamos al 65% de caída. Y en la renta fija ha caído, ¿no? Ha caído también, depende, veréis que hay infinidad de renta fija, pero puede ser desde caer algún punto hasta caer un 15, un 20%, porque eso depende de otros factores. Por eso que cuando miramos para atrás nos tiene que servir como experiencia de lo que ha pasado, pero el pasado no garantiza el futuro en las inversiones. ¿Cómo afecta los tipos de interés a los inversores? Los tipos de interés que fijan los bancos centrales hacen menos atractivo, por ejemplo, cuando suben, hacen menos atractivo a la renta variable. Y empieza a ocurrir que muchos inversores se van a la renta fija. ¿Por qué? Porque si tiene una incertidumbre, normalmente la gente va a la renta variable porque tiene mayor volatilidad y tiene una perspectiva de rentabilidad superior. Pero cuando eso se recorta, pues la gente dice, mira, pues yo me voy con este producto de renta fija con menos volatilidad y, por ejemplo, un bono americano, pues si me da el 4 o el 5%, pues me vale. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que el mayor peligro para los inversores es la inflación. Y en estos momentos estamos con inflación, por ejemplo, del orden entre el 7 y el 10, dependiendo de los países y las economías, y eso es muy alto. No hay, en estos momentos la renta fija no lo cubre, lo suaviza, pero la renta variable está en negativo. Entonces, la subida de tipos afecta, porque es una especie como drenar dinero inversor de la renta variable que se va a la renta fija. Otra cosa que pasa con la subida de tipos de interés, se hacen más caros los préstamos, con lo cual la gente tiene menos voracidad al consumo. Afecta también al inmobiliario. ¿Por qué? Porque el crédito se le encarecen en los intereses, ¿no? ¿Qué más? Pues por supuesto, esto afecta tanto a los estados como a los particulares. El tema de la subida de tipos de interés. Los estados que necesitan dinero y que están endeudados, pues tienen que pagar un interés mayor y por eso lo que hacen es arrastran a inversores a ese tipo de renta fija. Si hay un menor consumo, hay un menor gasto, se ralentiza el crecimiento y puede llevar las economías a una crisis y una recesión, que es donde podemos estar metiéndonos en estos momentos. En estos momentos hemos salido de una pandemia, estamos en unas caídas de mercado de renta variable y de todos los mercados importantes. Si lo mantiene, estamos en estos momentos, el empleo está funcionando, pero si empieza a caer el empleo, pues la gente tendrá menos dinero, teniendo los tipos de intereses más altos, por lo más lógico y esperable es que entremos en una crisis, en una recesión. Y sobre todo hay que pensar que los países y las empresas y los ciudadanos están sobreendeudados, ¿no? Entonces les van a drenar de la parte de su capital, pues esos intereses de la deuda, que hará que entonces se pueda invertir o gastar menos dinero.
Existe, por lo tanto, una relación inversa entre el precio de los títulos de renta fija y el tipo de interés del mercado. Cuando sube los tipos de interés, baja el valor del activo de renta fija en el mercado. Productos de renta fija, aquí os dejo pues, y os explico un poquitín, ¿no? Todo lo que es la renta, las letras del tesoro y los bonos obligaciones. Las primeras, las letras, son a periodos hasta 12 meses, se emiten al descuento, y el cupón y lo que es y la petición mínima de entrada pues suelen ser en 1.000 euros, y luego pues las cantidades superiores pues múltiplos de esos 1.000. Los bonos pues van de 3 a 5 años, y luego las obligaciones de 10, 15 y 30 años. También en renta fija corporativa o renta fija privada pues tenéis los pagares de empresa, los bonos y obligaciones simples, las obligaciones subordinadas, las titulaciones hipotecarias o de activos, las células hipotecarias y las células territoriales. Aquí os dejo unas explicaciones, y como veis el mundo de la renta fija no es tan sencillo como parece. Está muy influenciada por los tipos de interés, está muy influenciada por las situaciones del mercado, está muy influenciada por la calidad del emisor, la calidad crediticia del emisor, con lo cual tenéis que ver todo eso. ¿Dónde comprarlo? Pues bueno, las rentas fijas, en el caso español, se puede comprar estos valores en AIAF y también en el mercado electrónico de renta fija bursátil de la Bolsa de Madrid. Ahí os dejo la página, podéis entrar y ver dónde se puede comprar los activos. También los podéis comprar directamente en el Tesoro Público cuando hay emisiones. Podéis comprar, no sé, una letra en el Tesoro Público directamente y llevarla a vencimiento, o podéis comprar un bono y luego, pues, si os queréis desprender de él, pues utilizar estos mercados. ¿Qué debo saber antes de invertir en renta fija? Pues antes de invertir en renta fija debo tener en cuenta, como hemos dicho, el tipo de interés y su periodicidad. Cuáles son los precios de emisión y de reembolso, la fecha y condiciones de amortización, así como la posibilidad de amortización anticipada, la calificación de la deuda, previsión de variación de tipos de interés. Eso tenemos que tener nosotros, hacer una previsión de cómo pueden variar los tipos de interés por la situación económica en la que nos encontremos, que ahí dependerá de la inflación, dependerá de la política monetaria que quiera hacer los bancos centrales, y luego saber si se cotiza y, en caso afirmativo, en qué mercado. Entonces tenemos que investigar un poquitín de los activos. Pero yo creo que para empezar lo más lógico es que la gente empiece pues comprando deuda pública de su país en el momento adecuado. Luego pues vas a comprar a deuda pública de otros países con gran solvencia, por ejemplo, pues en Estados Unidos. Por ahí tenéis que tener en cuenta, muy importante, el tipo de cambio. Uno de los riesgos que no hemos comentado, pero que existe también, es el tipo de cambio. Si lo compráis en una divisa diferente, entonces ahí tenéis que jugar. Podéis imaginaros que compráis renta fija china y la compráis en yuanes. Pues puede ser que ganes por la renta, por la rentabilidad, y en cambio por la divisa pierdas, o puedes ganar por las dos. Entonces tenéis que juntar toda esa información. El enemigo número uno de la renta fija es la inflación, además de que no te paguen el capital que has puesto o los cupones que te tienen que hacer, ¿no? Pero lo que más nos afecta es la inflación. Y nos afecta la inflación porque luego, a su vez, suelen moverse también los tipos de interés. ¿Qué hace la gente que trabaja en renta fija para superar la inflación? Pues en esos casos pues se va a renta fija de mayor riesgo.
y solvencia. Por ejemplo, pues se puede ir, ¿no?, a los high yield. Entonces, por ejemplo, en la renta fija americana lo que hará normalmente es buscar la rentabilidad que cubra la inflación. Pero si tú quieres un poquito más, pues tendrás que ir a emisores de menor solvencia y de mayor riesgo de impago, ¿eh? No quiere decir que no te paguen, pero sino que hay más riesgo. Y luego también pues coger mayores periodos de duración. Pero aquí hay un punto importante. A mayor duración entras en mayores riesgos, ¿eh? Y de hecho, pues por ejemplo, cuando han caído cuando ha subido la inflación y han subido los tipos, pues bueno, ahora lo comentaremos, la renta fija de mayor plazo pues ha sufrido más, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener siempre en cuenta la garantía del emisor, la liquidez, el tipo de interés, la duración, la inflación, la volatilidad, la divisa, las comisiones. Uno de los puntos más importantes, y por eso recalco una vez y otra vez, es la sensibilidad del bono a los tipos de interés. Un bono bajará más de precio ante una subida de tipos de interés cuando sea mayor el plazo, ¿eh? Entonces eso es un tema importante. Si suben los tipos y tenemos un bono a 30 años, pues nos puede hacer un roto importante. Bajará más el precio ante subidas de tipos de interés cuando el cupón sea más bajo. Esto es otro tema que en esta última subida nos ha afectado. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estaban muy bajos. Entonces esto ha hecho que en la renta fija se pierda más dinero. Otro punto es los precios de los bonos bajarán más ante una subida de tipos de interés cuanto más bajos estén los precios, los propios tipos de interés. Esto también se ha sumado, o sea, hemos estado en la tormenta perfecta. Teníamos deuda a muy largo plazo, con tipos de interés bajos y encima los intereses que pagaban esos bonos eran bajos. Entonces aquí os dejo 3 ideas en las que las tenéis que tener muy interiorizadas para saber cómo trabajar con la renta fija. Os pongo un ejemplo. Este ejemplo sí que es importante que lo entendáis, porque muchas veces la gente dice, bueno, pues me dan 50 euros en un nominal de un bono a 1000, pues eso supone un 5%. Pues siento deciros que no. ¿Y eso por qué? Pues aquí os afecta a los tipos de interés y afecta al plazo. Y aquí os pongo un poco el desarrollo del ejemplo, cómo va perdiendo valor vuestro dinero con el tiempo, ¿no? Entonces algo que creéis que estáis cobrando al 5, pues al final se os va al 3,62. Pero es normal. Esto también tenéis que verlo. Imaginaros que el tipo de interés ahora sube. Si el tipo de interés sube, os afectará todavía más, porque esta parte está en el denominador. Pero si esto baja, saldréis beneficiados y podéis llegar a tener una rentabilidad superior a la que creéis, ¿vale? Entonces esto tenerlo presente. Bueno, ¿cómo invertir? Vamos a ir ya terminando. Pues ¿cómo invertir? Pues yo creo que las formas que tenemos son deuda pública directamente, pública o privada. También tenemos fondos para temas muy específicos o mercados que desconocemos. Tenemos ETFs o podemos hacerlo también con derivados. Aquí recordar que no se os olvide el tema de la calificación de la deuda, y tenéis los bonos de investment grade, que son los de solvencia más elevada y posiblemente una rentabilidad menor la que ofrezca, por esa seguridad que dan. Y luego los bonos de alto rendimiento, que son los high yield, que son empresas que pagan una alta rentabilidad, pero con una calificación más baja. Y yendo a los porcentajes, pues yo creo que una idea, esto tomarlo, eso lo podéis ver como una idea, y en cada momento, esto varía en cada momento, puede ir variando. Pues en deuda en directa me iría al 80%, y un 20% en fondos muy específicos y en los cuales
necesites un experto que esté al tanto de esos mercados. ¿Y cómo llevarlo a nuestro plan de inversión? Pues ese 80% yo lo dividiría en deuda pública. La parte de que íbamos a comprar en deuda directa, pues lo compraría en deuda pública un 70%. De ese 80%, el 70% pues picotaría en España, picotaría en Europa, haría un picoteo en Estados Unidos y en emergentes, pero aquí teniendo en cuenta que en Estados Unidos y en emergentes aquí tenéis se incrementa el riesgo por el tema de riesgo moneda, de riesgo divisa. Por eso, imaginaros que el dólar esté muy devaluado, pues puede ser interesante entrar en deuda pública americana porque vais a ganar por la rentabilidad que dé el país, más la seguridad, más la moneda, ¿no? Y luego me iría a deuda pública privada, un 30%, y aquí sí que tocaría principalmente en investment grade, en mercados europeos. Y luego, pues posiblemente algo de high yield, pero aquí teniendo en cuenta. Y luego me iría a fondos específicos, imaginaros, no sé, pues si en empresas que quiero comprar, en empresas chinas, pues lo lógico es que me vaya a comprar a través de un fondo. Por eso jugar. Y luego también tenéis el tema de ETFs y todo eso, pero aquí sí que hace falta más conocimiento que solamente comprar mercados aleatoriamente. Entonces, resumiendo, compra directa y si hace falta con expertos. Os dejo aquí una serie de información de cómo ha ido evolucionando las diferentes activos y en concreto los de renta fijas en diferentes mercados, a corto, a largo, en internacional, en diferentes monedas, por la que tengáis ahí. Y ahora os toca a vosotros elegir la deuda pública que queréis comprar, los fondos, y para eso podéis buscar en los buscadores de Morningstar, o incluso tenéis aquí para el mercado español pues clasificaciones que hacen, no sé, por ejemplo aquí Rankia sacó una de las mejores rentas fijas para 2022, pero siempre tomar vosotros la decisión, tener muy claro cómo varía la renta variable y empezar a picotear, y si podéis entrar directamente, porque como os he dicho, las comisiones en un activo de baja rentabilidad en estos momentos pues son importantes. La renta fija puede ser interesante, yo creo que sí, y sobre todo cuando terminen de subir los tipos de interés. Imaginaros que la Fed sube al 6% y Europa tiene una crisis y tiene que llegar al 5%, y al 6 hay una recesión y luego tienen que bajar los tipos. Pues si habéis comprado renta, pues no sé, a medio largo plazo y la tenéis pues al 5 o 6%, os va a sacar una rentabilidad superior si los tipos de interés luego caen para que quieren activar la economía. Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta. Como siempre, daros las gracias, solicitaros que suscribáis al canal, darle like, espero vuestros comentarios, activar las notificaciones y compartir en redes sociales los vídeos si así lo consideráis. Muchas gracias.